Hola cineastas y cinéfilos de esta galaxia, bienvenidos sean a Cinema 1080. TNT no me paga por hacer videos acerca de las premiaciones que ellos transmiten. Aún. Las premiaciones en el mundo del cine continúan y esta noche se llevará a cabo la entrega número 25 de los premios SAG. Espera, ¿no sabes qué son los premios SAG? Bueno, como lo había mencionado, esta es una ceremonia muy joven, pues apenas tiene 25 años, pero es muy importante dentro de la carrera del Oscar, ya que, bueno, en esta actores le reconocen todo su trabajo a otros actores. El SAG, Screen Actors Guild, SAG por sus siglas en inglés, lo conocemos como el Sindicato de Actores o el Gremio de Actores. Fue creado para evitar la explotación y el abuso de los estudios contra los actores. Estudios abusivos. Pero creo que ya me estoy yendo hacia otro lado. No hablaremos en esta ocasión acerca de este sindicato, tal vez lo hablemos después, así que hablaremos acerca de la premiación, los Screen Actors Guild Award. Antes de la ceremonia ya se otorgaban los premios honoríficos desde 1962, lo cual es sumamente raro que antes de que existiera este sindicato, bueno, ya se entregaran premios para reconocer la trayectoria de algunos actores. Y la primera ceremonia se llevó a cabo en 1995 para celebrar las películas de 1994. Bueno, más que las películas, los actores que actuaban en ellas. Para elegir a los nominados de cada año, bueno, se generan dos comités, primero está el de televisión y después el de cine, con 2100 miembros aproximadamente de los 165,000 parte de este sindicato, que eligen pues los nominados, los actores que van a estar seleccionados dentro de las premiaciones. Es decir, un año te puede tocar a ti elegir a los nominados y al siguiente no, y así sucesivamente. O sea, es todo completamente al azar quienes van a elegir los nominados de ese año. Cuando hablé un poco acerca de los Golden Globes, bueno, di mi opinión acerca de la estatuilla que se da en esa premiación. Pero ahora les quiero platicar un poco acerca del premio que se otorga en los SAG Awards. Este premio tiene un nombre, el cual se llama el actor. Sí, es muy original, pero bueno, es una estatuilla muy diferente a las convencionales, ya que es un hombre desnudo. Bueno, eso no tiene nada de original, ¿verdad? Es un hombre desnudo hecho de bronce con dos máscaras. Y bueno, en una tiene una carita que representa el drama y en otra tiene una carita que representa la comedia. Más o menos pesa 5 kilos y medio, bueno, 5 kilos y 400 gramos. Por eso vemos que los actores como que les cuesta trabajo subirlo y decir, gané. O sea, pesa esta cosa. Además mide unos 41 centímetros, lo cual, bueno, es difícil cargar una estatuilla. Y aparte supongo que con los nervios así de que, el sindicato de actores me ha elegido como el mejor actor del año, bueno, también como que pesa. I'm truly humbled by this because it comes from all of you, my fellow actors. Thank you from the bottom of my heart. El sindicato de actores también reconoce, al igual que otras premiaciones, a la comedia y al drama, pero esto solamente ocurre en televisión. Para cine solamente tenemos algunas categorías como mejor actor, mejor actriz, mejor actor de reparto, mejor actriz de reparto y algo que me llama mucho la atención, ojo ahí, tienen el premio al mejor reparto de especialistas. Para mí es fantástico que desde el 2008 se le dé un reconocimiento a estas personas que se encargan de hacer cosas muy peligrosas dentro del cine y la televisión. Y por supuesto el premio más importante de la noche no es a mejor película, no, es a mejor elenco. Y sí, bueno, es un poco obvio de que si no se conmemora más que a los actores, bueno, entonces se premiará a los actores que participan en una película en conjunto. Y bueno, dentro de las categorías de cine se encuentra obviamente el de mejor elenco, después vienen como el premio grande en la televisión que es como mejor elenco de serie dramática y por supuesto el de mejor elenco de serie de comedia. Y también tenemos el de los especialistas en televisión, el cual desde 2010 Game of Thrones ha ganado. Y antes de terminar no podíamos olvidar el premio honorífico,
Creo que me gusta hablar mucho acerca de este tipo de premios que reconocen la trayectoria de un actor, productor o director, ¿no? En este caso hablaremos acerca del Screen Actor Guild Life Achievement Award, un nombre muy largo para un premio, pero que es el que se entrega anualmente desde 1962 hasta el 2019 a un actor reconocido de cine y televisión. Y bueno, el primero en recibirlo sería Eddie Cantor en 1962, y a lo largo de los años lo han recibido otras celebridades como Frank Sinatra, Audrey Hepburn, Katharine Hepburn, Bob Hope y por supuesto Ricardo Montalbán, el cual es el único mexicano que ha recibido este premio. Ojo, deberemos checar quién es este hombre, este actor, y qué hizo tan importante para que el gremio de actores, bueno, lo reconociera. Y actualmente aún el premio sigue dándose a grandes actores como han sido Morgan Freeman, Rita Moreno, Dick Van Dyke, Julie Andrews, James Earl Jones y otros actores muy reconocidos. Y no voy a hacer ningún comercial, pero no te pierdas el día de hoy la ceremonia número 25 de los Screen Actors Guild Award. Si te gustó el video no olvides darle like, suscribirte y picarle en la campanita para más contenido como este. Se graba toma y que la fuerza del cine nos acompañe.